Hoy vamos a empezar un nuevo libro y este libro se llama el libro de Juan. Juan, el apóstol, en la cual él hace mención en los escritos muy profundos, pero muy profundos, de la intimidad y la cercanía constante que tenía con el Señor Jesús. Hay que ustedes recordar que Juan es el apóstol, considerado como el discípulo amado, querido. Algunos mencionan que se recostaba su cabeza en el pecho del Señor Jesús. Era muy cercano al Señor Jesús. Ustedes saben, los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Y el evangelio de Juan es un evangelio muy particular, muy especial, en la cual hoy vamos a aprender de este precioso personaje, de este precioso libro, en lo cual nos hace mención de la profundidad del pensamiento del Señor Jesús, porque este discípulo era un discípulo muy cercano a su maestro, tanto que era Juan, Pedro y Jacobo, eran los más íntimos del Señor Jesús, donde el Señor los llevaba a distintos lugares a estos 3 personajes bíblicos, apóstoles. Uno de ellos fue la transfiguración. Ustedes recuerdan la transfiguración. Él lleva a Juan, a Pedro y a Jacobo, y estos hombres los vieron directamente los vieron al Señor Jesús transfigurado. Fue un acontecimiento extraordinario, hermanos, de verlo al Señor como Dios. Y esta fue una grande bendición que ustedes hoy vamos a aprender acerca de este precioso evangelio que nos va a llevar a una historia, a una aventura, a un desafío de transformación cada domingo, y Dios va a ser bueno con nosotros. El tema de esta tarde se llama Introducción al Evangelio de Juan. Amén, hermanos. El versículo central que algunos teólogos consideran es Juan 20:31, donde dice: pues estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis hermanos, algunos teólogos mencionan que este pasaje es el pasaje central del apóstol Juan, cuando hace mención que si yo he escrito este evangelio, es para que la gente que lea o la gente que me escucha, o cuando yo predico, pueda entender que Jesús es el Cristo. Muchos Cristos han surgido, pero Jesús es el Cristo. Y no solamente el Mesías o el Cristo o el ungido, sino que a la vez es el Hijo de Dios. Y para que si tú crees en el Hijo de Dios, pues tengas vida en su nombre. Un precioso mensaje poderoso que resume todo este precioso libro del Evangelio de Juan. Ahora, este versículo tiene un contexto, mi amado hermano, tiene un contexto. Y vamos al contexto histórico para poder conocer un poco más cómo es que Juan escribe este libro. Y lo vemos que el libro de Juan fue escrito aproximadamente entre los años 85 y 95 después de Cristo. Eso fue el contexto de la fecha determinada que Juan el apóstol escribe, hermano. Ahora, un momentito, 85 y 95 después de Cristo, y que fue escrito el libro de Juan, estamos hablando de un tiempo que Juan ya fue anciano. Y esto está escrito, hermano, en uno de los evangelios. Pedro, después Jesús estaba resucitado ya, estaba en el mar de Galilea, en las orillas, y Pedro le dice: ¿qué va a ser de mí, Señor Jesús? Bueno, tú vas a morir como los mártires. ¿Y qué va a ser de este por Juan? Y el Señor Jesús le dice: este puede estar hasta mi venida, ¿no? Entonces, ahí donde da un relato la palabra del Señor, donde el Señor Jesús está presidiendo que Pedro va a morir como un mártir muy pronto, pero Juan no va a morir como un mártir, va a morir como anciano. O sea, el Señor Jesús ya estaba dando una predicción que Juan iba a morir de anciano. Y esto tiene un propósito, un propósito muy especial. Por eso que Juan muere de muy anciano en la isla de Patmos. Y este escrito, en la cual se menciona, fue en el 85 y 95 después de Cristo.
Y probablemente este escrito lo haya hecho el apóstol Juan desde la ciudad de Éfeso. Ahora, esto tiene una historia, hermanos, porque este escritor muy conocido, Tertiniano, menciona algo muy interesante en cuanto a la cultura judía mesiánica y a los escritos de cristianos antiguos, que mencionan que Juan, por predicar que Jesús es el Hijo de Dios, Roma, hubo una revolución en Roma. ¿Y cómo va a decir este hombre que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No? Si el único Dios es el emperador romano, César. Y es allí donde menciona esta historia de este historiador, que a este hombre Juan lo llevan a un lugar lleno de multitudes, y a Juan, precisamente por decir que Jesús es el Hijo de Dios, y que no pueden decir que nadie es el Hijo de Dios sino solamente el César, lo meten a un caldero de aceite hirviendo. Eso menciona la historia. Y qué curioso, hermanos, que cuando lo meten en ese caldero de aceite hirviendo, él sale del caldero ileso. Fue un acontecimiento extraordinario, salió ileso, a tal punto que el emperador Dionisiano, que en esa época era el César, el gran emperador de Roma, quedó tan sorprendido que tuvo mucho miedo, que es allí donde al apóstol Juan lo envían a la isla de Patmos. Y ahí donde él termina sus escritos, escribiendo el libro de Apocalipsis, que es donde usted y yo ya conocemos de ese libro. Entonces es muy interesante, hermanos, esta historia. Y ahí podemos observar que en esa época, hermanos, Jerusalén ya había sido destruida por los romanos en los años 70 después de Cristo. O sea, los judíos estaban esparcidos en distintos lugares, los cristianos en esa época habían sido esparcidos en distintos lugares, y la iglesia enfrentaba una persecución muy fuerte cuando el apóstol Juan estaba escribiendo estos escritos de su evangelio y después, posteriormente, la revelación del Apocalipsis. También, aquí podemos ver también una estrategia del diablo, del maligno, que el Señor lo reprenda, que podemos ver claramente, hermanos, que cuando hubo la persecución de los años 70 después de Cristo, y muchos judíos fueron esclavizados, 6.000 judíos esclavizados, muchos judíos murieron, muchos cristianos fueron esparcidos. El maligno aprovecha la oportunidad para que en medio de esa confusión, de esa persecución, entre comillas, que el cristianismo estaba debilitándose, el maligno inserta doctrinas falsas acerca de Cristo. Y es allí, hermanos, donde Dios levanta al apóstol Juan para bendecir con la palabra del Señor a la segunda generación. Porque la primera generación ya estaba pasando después de la resurrección y la muerte de Jesucristo. Pero en la segunda generación, Dios fue tan sabio, hermanos, que Él determina el destino de cada uno de sus siervos. Tú, Pedro, vas a morir, diríamos así, como los mártires, diríamos así. Pero tú, Juan, vas a morir de anciano. Porque el Señor pensaba en la segunda generación que venía. Y qué mejor escritos preciosos, doctrinales acerca del Evangelio de Cristo, de una primera fuente, que era el apóstol Juan. En esa época, hermanos, la segunda generación estaba vulnerable a escuchar falsas doctrinas, y que en esa época Dios utiliza a Juan para fortalecer y afirmar la fe de esta segunda generación que venía. Juan escribe para confirmar que Jesús no era solamente un maestro, Él es el Hijo eterno de Dios. Entonces, ¿podemos decir quién es Juan, el apóstol? Juan fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Juan fue parte del círculo íntimo de Jesús junto con Pedro y Jacobo. Juan era testigo presencial de los milagros, la muerte y resurrección de Jesucristo. Era conocido como el discípulo amado, y Juan escribe desde su perspectiva pastoral, profunda y espiritual este precioso evangelio. Así que, mis hermanos, tenemos una linda aventura en cuanto a este estudio que vamos a realizar domingo tras domingo. Ahora vamos un poco al contexto político. El contexto político, podemos observar que en esa época el Imperio Romano dominaba muy fuerte,
Y los emperadores de esa época eran Nerón, en los años 54 al 68 después de Cristo, Domiciano en el año 81 y 96 después de Cristo, y estos dos hombres eran más conocidos como hombres crueles, emperadores crueles, perseguidores de cristianos. Esa era la época de los escritos del apóstol Juan. Ahora, los cristianos, hermanos, eran vistos como una amenaza. ¿Por qué? Porque los cristianos decían: nosotros no adoramos al César, nosotros adoramos al Hijo de Dios, el Cristo, nuestro Señor Jesús. Los cristianos eran vistos como una amenaza porque no adoraban al emperador, proclamaban que Jesús era el Rey y el verdadero Hijo de Dios, y había en ese tiempo persecución y presión política y hostilidad hacia la iglesia. Esa era la época donde Juan escribía el libro del Evangelio que hoy vamos a empezar a aprender. Vamos un poco al contexto económico de esa época. La sociedad romana tenía grandes diferencias, hermanos. Habían ricos o bien ricos, o había gente muy pobre. Las características de esta época eran que habían impuestos excesivos, habían explotación al pueblo, el comercio era influenciado por Roma, todos dependían al final de Roma en la parte económica, pero muchos creyentes eran pobres y perseguidos laboralmente por su fe. Hermanos, el cristiano no tenía la oportunidad de hacer empresa ni generar ingresos económicos porque vivía perseguido. Hermanos, ustedes saben que en la historia, parte de la historia del cristianismo, muchos cristianos emigraron a Europa, migraron a Asia Menor, migraron al sur por Egipto, los árabes, porque los cristianos no eran bien vistos. Nerón y Domiciano eran los fuertes emperadores en esa época, cada uno en su tiempo, y perseguían cristianos. Y parte de la historia, hermanos, decían que estos hombres no tenían casas, los cristianos no tenían casas, no tenían negocios, y muchos migraron a distintos lugares. Y uno de los lugares donde ellos migraron fue Capadocia. No sé si ustedes se acuerdan de este versículo bíblico donde el apóstol Pablo habla de Capadocia. Y sí, definitivamente Capadocia era un lugar donde es un valle grande, inmenso, y alrededor de este valle, de esta llanura, hay cerros pedregosos. Pero estos cerros pedregosos no son como los cerros de la piedra caliza que tenemos en nuestra bella Otusco, ¿no? De esas piedras calizas, de estas rocas bien fuertes, sino eran piedras donde eran bien compactadas, pero a la misma vez tú rascabas así y salía polvo. Entonces eran fáciles de tallar. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos al migrar y al refugiarse y esconderse en la persecución en esos cerros? Con un cincel y un martillo empezaron a tallar y empezaron a hacer sus propias casas de piedra, solamente tallando y haciendo huecos. Por eso, si usted googlea o entra al internet y quiere conocer Capadocia, usted se va a dar cuenta que fueron la casa de los primeros cristianos en la persecución de los 3 primeros siglos, donde las casas parecían hormigueros, hermano. ¿Usted ha visto los hormigueros? Cuando usted va a una pecera, algo así, y se ve la arena y cómo los parten la casita de las hormigas y se ve así los huecos, así los tubitos, los huecos, los tubitos, hay orificios, caminitos así. Así son las casas en Capadocia de los primeros cristianos. Mis amados hermanos, porque no tenían casa y la única forma de poder hacer sus propias casas era de esa forma. Y ese es uno de los lugares en Capadocia, porque hay muchos lugares donde los cristianos se refugiaron porque eran fuertemente perseguidos. Definitivamente no tenían economía, los cristianos eran muy pobres en esa época y obviamente eran perseguidos por seguir sencillamente continuar en su fe en Cristo. ¿Cómo era el contexto social en la época? Hermanos, había mucha corrupción moral, bastante corrupción moral, había mucha idolatría, habían divisiones sociales en ese tiempo, mucha discriminación para los judíos y para los cristianos, y también discriminación entre judíos y gentiles. Además, los cristianos eran rechazados tanto por Roma como por muchos judíos religiosos. Ahora vamos al contexto espiritual. Mientras que el apóstol Juan escribía en los escritos del Evangelio, en esa época había religiosidad vacía. Como el Evangelio de Cristo había fortalecido en esa época, tanto por los apóstoles,
Entonces muchos de los religiosos fariseos en esa época habían perdido credibilidad, muchos de ellos. Y el judaísmo poco a poco se fue debilitando en ese tiempo y la gente ya hacían sus rituales, sus liturgias, diríamos así, en la parte judía, ya en las liturgias judías, pero ya como que había bajado ese entusiasmo de adoración, porque ya el cristianismo había avanzado de una manera muy fuerte y estaba un poco debilitándose el judaísmo en esa época. También continuaba el legalismo judío y continuaba la idolatría pagana. Muchas filosofías griegas eran fuertes en esa época y a partir de allí empezaron las primeras herejías gnósticas que negaban la divinidad de Cristo, hermanos. Ustedes saben quiénes son los gnósticos. No creen ni chicha ni limonada, hermano. Y ellos empezaron a surgir, ¿por qué? Porque como el cristianismo estaba empezando a fortalecerse en unos lugares, pero a la misma vez era perseguido, estos son vulnerables. Y empezaron a salir en esa época los gnósticos. También Juan enfatiza constantemente, yo les quiero decir algo, Jesucristo fue hecho carne. Aquel Dios todopoderoso, el Rey del universo, el ser extraordinario, el infinito, el que no está limitado en la materia, ni en el tiempo, ni en el espacio, se hizo hombre para habitar entre nosotros y salvarnos del pecado. Esa era la predicación de Juan el apóstol. Ahora, conociendo un poco de este contexto espiritual, y Juan predicaba frente a estas confusiones espirituales, él tenía que decir, Señor Jesús es el Hijo de Dios y el Dios Todopoderoso fue hecho carne. Por eso, mis hermanos, a continuación vamos a tomar algunos pasajes bíblicos interesantes, diríamos así, centrales, de cómo es que el Señor permite, inspirando en el Espíritu Santo al apóstol Juan, para que podamos darnos cuenta por qué fue escrito el libro de Juan y cómo usted y yo, domingo tras domingo, vamos a disfrutar de esta aventura de ir conociendo más poderosamente este precioso libro. Primero, Juan 1:1, Jesús es el Hijo eterno de Dios. Este es uno de los pasajes centrales del apóstol Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Principio. Desde la eternidad era el Verbo. Desde la eternidad era la palabra. Desde la eternidad era Jesús. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Acá podemos observar, mis hermanos, que Juan comienza su evangelio declarando la eternidad y la divinidad de Cristo. Ahora entendemos por qué es que este hombre fue juzgado para ser condenado a muerte, para poder ser puesto en un caldero de aceite hirviendo, según la historia de los cristianos antiguos. Y podemos observar que sí, él con tanta convicción predicaba, Jesús es eterno y es divino. Jesús no comenzó en Belén, desde su nacimiento, no. Él viene desde el principio. Él viene desde la eternidad. Claro, nosotros sabemos que Jesús nació en Belén, ahí fue el principio del Señor Jesús en la tierra, pero no, Jesús es eterno. Él ya existió, Él ya es desde la eternidad. Y aquí podemos observar que Él menciona que el Señor Jesús es desde antes de la creación, y Juan presenta a Cristo como eterno, divino, creador y luz del mundo. Así lo vamos a encontrar en el libro de Juan. La salvación solo es posible porque Jesús es verdaderamente Dios. Hermano, si Cristo no es Dios, se podría decir que Él no puede salvar, no puede perdonar pecados y no puede dar vida eterna. Pero aquí podemos observar claramente la divinidad de Cristo, porque la salvación solo es posible porque Jesús es el verdadero Dios y se hizo hombre y habitó entre nosotros. La iglesia, hermanos, en estos pasajes bíblicos que vamos a ir aprendiendo domingo tras domingo,
La palabra de Dios nos va a ayudarnos a centrarnos en el mensaje en Cristo. Muy fuera de emociones, entretenimiento, filosofía humana, el mensaje de Cristo va a ser la centralidad en estos pasajes bíblicos que vamos a ir estudiando domingo tras domingo. Por eso es que acá Juan resalta que no basta mirar a Jesús como un maestro, sino reconocerlo como Señor y Salvador. ¿Cuándo dicen amén, hermanos queridos? Vamos al segundo punto. Jesús vino a dar vida eterna. Este es otro de los mensajes centrales del apóstol Juan. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Hermano, el Evangelio revela el amor redentor de Dios para con la humanidad. Cristo vino a rescatar a los pecadores y ofrecer salvación por gracia. Aquí Juan muestra continuamente el nuevo nacimiento. Ustedes ya conocen la historia de Nicodemo. Acá vino Juan a que nos muestra continuamente que usted y yo tenemos que confiar en esta fe salvadora por medio de Cristo y que por medio de Cristo usted tiene vida eterna. Hermano, la salvación usted y yo sabemos que no se obtiene por obras, sino es por la fe. Un cristiano puede obrar porque en primer lugar ha considerado tener fe en Jesucristo. Yo tengo fe en mi Señor Jesús, Él me salvó, Él me limpió, Él me perdonó, Él me dio vida eterna. Entonces en base a eso yo agradecido le obedezco, lo amo, le sirvo, hago obras. La iglesia debe proclamar el Evangelio con urgencia, hermanos, y con pasión. Dios aún ofrece perdón en este tiempo y vida eterna a todo aquel que cree. Por eso es que este libro nos va a capacitar a nosotros, a la naturaleza del Señor Jesús en salvar a la humanidad y todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Entonces nosotros a nuestros compañeros de estudios, trabajos, familiares, conocidos, vamos a enseñar que solo en Jesús hay vida eterna. Y esa vida eterna solamente la puede obtener si llega a creer en el Hijo de Dios. Vamos al siguiente punto. Juan capítulo 8, versículo 26. En el libro de Juan vamos a observar que Jesús transforma verdaderamente al pecador. Dice Juan 8:36, de modo que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Mi querido hermano, si solo el cristiano entendiera a profundidad este pasaje bíblico, lo entendiera a profundidad, dentro de su corazón, de decir, Señor, tú has entrado en mi corazón, en mi vida, y yo ahora tengo vida eterna, tengo la salvación en mi vida. Señor, tú me has hecho libre, ya no vivo esclavo, ahora soy libre, porque el Hijo me libertó. Entonces esa libertad es verdadera, es genuina. Por eso que un creyente, hermano, que ha sido liberado por el pecado, no puede vivir bajo la esclavitud del pecado otra vez. No puede estar sujeto bajo el yugo de esclavitud si ha sido libre por la sangre de Jesucristo. Es como que, por ejemplo, usted ha estado en un barco con mucha gente en la tripulación allí, el barco se hunde, todos mueren y usted es el único que ha sobrevivido y empieza a naufragar y a decir Wilson, no sé, y empieza a nadar y llega a una isla donde no hay alimento, no hay agua, y es que lo único que te queda comer, pues plantas. Y usted baja de peso, pasa un mes, 2 meses, y solamente ha comido lo que ha podido, y en eso, después de semanas, llega un barco y usted grita, y lo encuentran, lo salvan, lo llevan, le cortan su pelo, le afeitan, no lo sé, le ponen ropa limpia, se baña y le ponen un bufete. Y usted dice, disculpen, pero quiero comer mis plantas. Hermano, no tiene lógica que alguien que fue rescatado, siendo libre o teniendo ya las libertades, pueda volver a su vida antigua. El pasaje bíblico es muy claro, de modo que si el Hijo libertare, serán verdaderamente libres.
Cuando una persona entrega su vida a Cristo, hermano, es verdaderamente libre. Ya no puede vivir bajo la esclavitud del pecado. Ya no puede estar en un cuarto encerrado con una reja y tú sentado con un clavo y poniendo todos los días que van pasando, los días que van pasando, los días que van pasando sin esperanza. Ya no, porque ahora tenemos libertad en Cristo. Una persona esclavizada, una persona que está en la cárcel, en la prisión, tiene limitaciones, no tiene ninguna oportunidad. Pero alguien que fue libre tiene todas las oportunidades. Por eso es que el cristiano, hermano, se levanta en el amor de Dios. Y eso estamos hablando, de que cuando una persona es libre, entonces el Señor en esa libertad le empieza a transforma verdaderamente al pecador. Y sí, en el libro de Juan vamos a ver la transformación de Nicodemo, como un hombre fariseo, en una condición social alta, una persona reconocida, respetada en su época, conocedor de la ley, nace de nuevo. Vemos también a la mujer samaritana, una mujer que vivía en Samaria sin esperanza, porque judíos y samaritanos no se veían, los samaritanos eran como la lacra para los judíos, y ahora resulta a encontrarse con Jesús, y Jesús le predica su palabra, y en ese momento la mujer gozosa entrega su vida al Señor, se convierte al Señor porque tiene un encuentro con el Señor y va y proclama el Evangelio a tal punto que muchos samaritanos se convirtieron a Cristo. También en este libro vamos a ver la transformación del ciego de nacimiento. A Lázaro, como resucitó de entre los muertos, un acontecimiento extraordinario. Hermano, y hasta este entonces, tener un encuentro con Cristo nunca deja de ser igual a una persona que lo recibe en su corazón. Cuando dicen amén, hermano. Una persona que entrega su vida al Señor es transformada, hermano. Es transformada por Dios. Por eso es importante yo decir, quiero tomar mi decisión por Cristo de corazón, o quiero reconciliarme si en algún momento me he alejado de Dios. Quiero hacer esa entrega a mi Señor. Quiero que tú transformes mi vida por completo. ¿Por qué? Porque si el Hijo me libertare, verdaderamente seré libre. En el Señor hay transformación. Por eso que en cada momento y tiempo que usted venga a los cultos de los domingos, mi querido hermano, venga con ese corazón dispuesto. Señor, ¿qué quieres transformar en mi vida? Si bien es cierto, una persona puede decir, yo he salido de las fiestas, he salido del alcohol, he salido de las drogas, he salido de una vida promiscua, he salido de esa vida y ahora he entregado mi vida a Cristo. Pero cuando estoy acá me di cuenta que todavía no dejo mal carácter. Todavía no dejo la gritería. Todavía ando en la comodidad. O quizás no dejo la pornografía o la inmoralidad sexual o el adulterio del corazón. Y es ahí donde yo puedo decir, Señor, transfórmame, porque de modo que si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Y no solamente la iglesia del Señor que viene domingo tras domingo, sino también la gente nueva que usted va a traer, invitados que van a traer, van a tener esa oportunidad de que la palabra de Dios se predique y estas personas se arrepientan y verdaderamente sean libres, porque el Hijo de Dios les liberta, hermano, les da libertad. Amén, hermanos. Y por último, Juan 11:25, Jesús resucitó y reinará para siempre. La Biblia dice, yo soy la resurrección y la vida. Qué bonito, hermano. Yo soy la resurrección. Esto es uno de los pasajes centrales y finales del libro de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección de Cristo es la victoria definitiva sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Dios venció la muerte, Dios venció al maligno y Dios venció al pecado por medio del Hijo de Jesucristo. Aquí podemos observar claramente que Jesús culmina mostrando a Cristo glorificado y vencedor. Él es la resurrección y la vida, porque la resurrección garantiza la salvación, la esperanza futura y la vida eterna. Por eso, mi hermano, la iglesia siempre vive con esperanza,
puede pasar conflictos, problemas, dificultades, endeudamientos, caídas, tropiezos, momentos de tristeza, de pérdidas de alguien, de dolor, de muchas tribulaciones, pero siempre tiene esperanza que va a llegar un día en que si parte de la presencia de Dios, va a resucitar entre los muertos, porque el que cree en Jesús tiene vida eterna. Esa es la ventaja de cualquier cristiano que ha decidido confiar en Jesucristo. Mi esperanza está en Él. Y eso, hermano, nos conlleva a vivir con esperanza, con valentía, con fidelidad. Porque sin Cristo, hermano, hay condenación eterna. Pero con Cristo hay vida eterna. Cuando dicen amén, hermano. En conclusión, amados hermanos, el Evangelio de Juan no fue escrito solamente para informar, sino para transformar corazones. Vamos a tener tiempos muy especiales de aventura en estos cultos dominicales y animarles que no se pierda esta bendición de aprender este precioso libro. Y no solamente nosotros, sino que mucha gente tenga la oportunidad de recibir el Evangelio de Jesucristo a través de sus invitados. Cada capítulo, hermano, usted va a ver la gloria de Dios. Cada capítulo vamos a ser confrontados con el pecado. En cada capítulo va a haber un llamado al arrepentimiento, sea creyente o inconverso. Y en cada capítulo, hermano, Dios va a fortalecer nuestra fe como creyentes. Por eso es que como iglesia del Señor que somos, asumamos este compromiso de estudiar este Evangelio, hermano, cuidadosamente, domingo tras domingo, hasta concluir todo el libro, porque cada predicación nos va a llevar a conocer más a Cristo. Vamos a amar más al Señor. Vamos a ser motivados a obedecerle más al Señor. Y vamos a ser desafiados a proclamar a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Hermanos, mientras estudiamos este Evangelio de Juan, no solo vamos a aprender doctrina, sino vamos a tener un encuentro con el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.